Hola, buenos días, bienvenidos a la segunda clase de modelos de psicoterapia de nueva generación. En esta ocasión vamos a ver el tema de la psicología de los constructos personales o PCP. Vamos a ver algunos antecedentes. Este modelo fue creado por el psicólogo George Kelly. En 1955 él presenta esta teoría y pues lo hace como una alternativa más a las corrientes dominantes de esa época, que eran principalmente pues el conductismo y el psicoanálisis. Entonces, vamos a ver cuál es la premisa principal de este enfoque, de esta teoría. Eh, lo que dice es que las personas no tenemos un contacto directo con el mundo, sino que más bien lo hacemos a través de una interpretación que siempre tiene este margen de error, que siempre resulta subjetiva, única, ¿no? Ante el mismo fenómeno, ante el mismo aspecto de la realidad, una persona lo entiende de un modo y otra persona lo entiende de otro modo completamente diferente, ¿no? Son imágenes que creamos, imágenes en nuestra mente, son percepciones que son muy variables. En este sentido, así como otra corriente conductista, si no me equivoco, creo que era la de Bandura, bueno, no recuerdo bien, um, se entiende al ser humano como un científico, ¿no? que está investigando la realidad, que encuentra un aspecto, lo investiga, formula una hipótesis y a veces se puede quedar como con una idea equivocada o acertada o más o menos acertada. Entonces así también lo concibe esta teoría de los constructos personales. A lo largo de nuestra vida pues hacemos estos experimentos, ¿no? que ponen a prueba estas creencias, estas percepciones de la realidad. Eh, Cuando hacemos este ensayo y error, ¿no? Esta experimentación, pues nos damos cuenta si estas creencias son verdaderas, son falsas, son más o menos eh, atinadas. Pero lo importante es que podemos darnos cuenta, aunque a lo mejor podemos llegar a vivir mucho tiempo dando por verdadera, ¿no? Como un dogma, como algo inamovible, es posible percatarnos de que estábamos en un error y hacer ese cambio, esa transformación. En ese sentido, a veces la patología, el malestar proviene precisamente de una creencia errónea que cuando es modificada, pues provoca la sanación, el cambio en la persona. ¿Cómo se utilizan los constructos? Eh, lo que sucede primero es que hay una hipótesis, ¿no? Eh, Tenemos una creencia sobre cómo funciona la realidad, cómo debemos actuar para conseguir un objetivo, para conseguir algo que nos proponemos, ¿no? No sé, por ejemplo, tener un buen trabajo. En este sentido, pues ciertamente hay creencias o hay premisas que son más exitosas y otras que son menos exitosas, ¿no? Cuando una teoría, una hipótesis funciona, pues la conservamos, la seguimos aplicando. También el problema a veces es que en cierto contexto una premisa, una creencia puede resultar útil
y por eso mismo la conservamos, pero luego a lo mejor intentamos aplicarla en un contexto diferente y es ahí cuando viene el problema porque ya no funciona igual y entonces por nuestra capacidad imperfecta de percibir la realidad o de hacer ajustes, nos aferramos a una creencia que no funciona y uh, nos provocamos en ese sentido un malestar. Cuando estas predicciones, ¿no? Esta imagen mental que creamos sobre cómo debería funcionar la realidad, cuando esto no funciona, pues tenemos entonces tres caminos. Reconsiderar cómo y cuándo. Es lo que decía anteriormente. A veces no es que la premisa sea errónea, sino que está aplicada en un contexto equivocado. O en un momento, a veces es eso nada más, no es... lo que falla es el timing, ¿no? No saber aplicarla en el momento adecuado. Um, la otra alternativa es alterarla, hacer un pequeño cambio en esta construcción mental. Y finalmente, la última opción pues es abandonarla totalmente, desecharla como inservible. Estos constructos personales, según George Kelly, pues son um, dicotómicos o bipolares. Quiere decir que los seres humanos tendemos a conceptualizar nuestra realidad así, de manera dicotómica, ¿no? Por ejemplo, feliz o triste, inteligente o tonto, alto o bajo. No siempre es así, pero pues en la mayoría de los casos nuestra mente tiende a simplificar, ¿no? Por una economía de esfuerzo y eso a lo mejor nos puede llevar a ver las cosas de una manera muy extrema, ¿no? Sin ver, por ejemplo, por ahí los matices que hay en una situación. Lo vemos todo blanco o negro cuando en realidad sí hay tonos intermedios, hay grises. En esta teoría hay 11 corolarios, 11 premisas, ¿no? Que nos ayudan a entender cómo se construyen estos, valga la redundancia, estos constructos, cómo nuestra mente los va realizando u ordenando. Entonces vamos a ver cada uno de esos corolarios y pues ver para así que esto nos ayude a que cuando podamos identificar un constructo pues podamos entenderlo mejor, cómo surgió y también si es necesario modificarlo, cómo modificarlo o si es necesario abandonarlo. El primero es la construcción. Usamos el pensamiento abstracto, ¿no? Para crear un modelo mental de la realidad. Y a partir de eventos del pasado, intentamos anticipar el futuro. En este sentido pueden surgir creencias, ¿no? Por ejemplo, de me fue mal en el amor, me fue mal en una relación de pareja anterior, lo más probable es que en mi próxima relación me vaya a ir mal otra vez, ¿no? Que puede ser una creencia errónea, un error de generalización, ¿no? También como esto de todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, está fundamentado en una experiencia del pasado, pero tratamos de aplicarla en el futuro, ¿no? Lo construimos a partir de la experiencia. El segundo punto es la individualidad, ¿no? Y esto es lo que ya decíamos, cada persona es única, el mismo fenómeno puede provocar reacciones completamente diferentes y esto tiene que ver pues con la historia de vida de la persona, con su temperamento, con el cómo fue educada, el tipo de relaciones que tuvo con mamá, con papá, la educación, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, no existen constructos que sean universales, ¿no? Cada caso es único y como tal hay que tratar a la persona, incluso a nosotros mismos, ¿no? No pretender que
que nuestros constructos son iguales a los de alguien más. El tercer corolario es la organización. Los organizamos de manera jerárquica, ¿no? Hay creencias que son más importantes que otras. Hay aspectos de nuestra vida a los que les damos mayor peso. Hay gente que a lo mejor le da mucho más peso al trabajo. Hay gente que le da más peso a los vínculos afectivos, a la parte de la amistad, las relaciones. Hay gente que le da más peso a los logros, al dinero, a lo espiritual, etcétera, ¿no? Entonces, en este sentido, sí hay creencias que tienen preponderancia sobre otras. Hay creencias que a cierto punto pueden ser irrelevantes, que aunque pudieran estar equivocadas, pues no tienen mayor impacto en la vida de la persona. Y hay otras que a lo mejor pueden definir completamente, ¿no?, el rumbo o el bienestar o malestar de una persona. Ya veíamos este tema de la dicotomía. Los seres humanos tendemos a organizar la realidad así, en dos polaridades, bueno y malo, blanco y negro, inteligente y tonto, etcétera, ¿no? Entonces, a veces los extremos resultan útiles, a veces sí son acertados, a veces no, a veces es necesario matizar, entender que no todo es así, algo no es necesariamente malo, o que incluso dentro de las cosas que parecen malas se puede encontrar algo bueno. A veces hay un cambio. Por ejemplo, ¿no? Platicaba con una paciente que tuvo una relación de varios años, viene una ruptura y pues es doloroso, pero ella misma en su proceso se va dando cuenta, ¿no? Es que esta relación me hizo aprender muchísimo. Fue a través del dolor que aprendí, pero en verdad que he aprendido, he mejorado mi relación con mis padres, he mejorado mi relación con mis amigos, he madurado, he aprendido a dejarme ayudar, a saber mostrarme vulnerable, a saber pedir ayuda cuando la necesito. Entonces, si se hubiera quedado con esta perspectiva 100% negativa, esto es malo, no quiero vivirlo, porque a mí, porque estoy experimentando esto, pues esa creencia hubiera sido destructiva, ¿no? Entonces, aprender a hacer este cambio, ¿no? Es sanador para ella. También resulta que los elegimos, ¿no? Este corolario nos habla de nuestra posibilidad de elección. Hay personas que son pues más arriesgadas, digamos, ¿no? Hay personas que son más precavidas. Entonces, una persona a lo mejor más arriesgada pues tiende a generalizar más, y a lo mejor una persona más precavida tiende a ser más precisa en su definición. Intenta como que indagar, ¿no? Delimitar. Entonces, bueno, básicamente es esto, ¿no? Esta capacidad que tenemos de ser más minuciosos, más pues sí, quisquillosos en nuestro análisis de la realidad, o ser más generales. Y eso es importante también darse cuenta, ¿no? A veces el detalle puede ser ese, que estamos generalizando demasiado, que nos está faltando analizar el caso por caso. A veces lo que hace falta es precisar, delimitar. A veces lo que hace falta también es como tener una perspectiva más amplia. Básicamente va por ahí este. También es importante pues identificar que hay, como decíamos, diferentes ámbitos de aplicación. Hay creencias que aplican al trabajo, hay creencias que aplican a las relaciones interpersonales, hay creencias que aplican a uno mismo, ¿no? Por ejemplo, hay a lo mejor un constructo personal que tiene que ver con mi autoimagen, cómo me veo a mí mismo en el espejo, con mi autopercepción, cómo percibo mis capacidades intelectuales, mi personalidad, mi manera de ser. Entonces, hay que ubicar, ¿no? Hay que ubicar dónde puede estar el origen del malestar de una persona, qué tipo de constructo es.
Sí, básicamente, ¿no? ¿Dónde está el origen del problema? ¿En el trabajo, en la cuestión vincular o en la cuestión intrapersonal, ¿no? En la relación con uno mismo? También es importante el tema de la experiencia. Eh, Nuestras experiencias pueden ir modificando nuestros constructos. Y así como un constructo surge a partir de la experiencia, también las experiencias pueden alterar nuestra percepción de la realidad. Bueno, retomo el ejemplo de esta paciente, ¿no? Que a pesar del malestar, del dolor que está experimentando por la ruptura, mmm, pues cambió constructos de otros aspectos de su vida. En este caso, la ruptura amorosa es un ámbito de su vida, ¿no? El ámbito de la relación de pareja detonó cambios en creencias, en constructos que aplicaban en otros aspectos. Por ejemplo, eh, la cuestión de la relación con sus papás, el sentirse vulnerable, el sentirse necesitada de ayuda le llevó a cambiar el modo en el que ella se relacionaba con sus padres, a profundizar el vínculo con ellos y de igual manera con los amigos, ¿no? Entonces, esta parte es muy importante. También está el tema del corolario de la modulación. Esto quiere decir que podemos hacer pequeños ajustes. Para eso hace falta pues flexibilidad psicológica. A lo mejor personas con mucha rigidez mental no pueden hacer estos ajustes, pero pues también para eso el terapeuta puede ayudar en este entrenamiento, en esta búsqueda de transformación. Tratar de desarrollar esta flexibilidad para no quedarse, para que la persona no se quede estancada con una creencia o con un constructo muy rígido. Entonces, bueno, es posible modular, hacer pequeños ajustes. También está el tema de la fragmentación. Esto quiere decir que a lo mejor una premisa, un constructo, una creencia, se derivan otras creencias, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un constructo general puede ser, eh, soy una persona con poca capacidad de promocionarse a sí misma, por ejemplo. Y resulta que esa creencia a lo mejor se aplica para dos ámbitos, por ejemplo, en el de las relaciones de pareja y el del trabajo. Es una persona con estas características, quizás le cueste, ¿no? Por ejemplo, conquistar a una persona que le interesa, un interés romántico, le cuesta conquistarla porque no sabe, digamos, venderse en buen sentido, ¿no? O sea, hacerse marketing a sí misma, ¿no? Y eso a lo mejor aplica también para el tema del trabajo. Entonces es interesante, ¿no? Como un mismo constructo, una misma creencia puede manifestarse en diferentes aspectos de la realidad de la persona. Y finalmente, bueno, ya casi para terminar, estamos en el penúltimo corolario. Em, Está la parte comunal, ¿no? La parte de la experiencia compartida. Si dos personas viven en circunstancias semejantes, es probable que haya alguna afinidad, algún entendimiento, incluso a veces la amistad se da a partir de eso, ¿no? En psicología a veces se habla de que tenemos síntomas semejantes y eso es lo que nos une, ¿no? Nos sentimos atraídos a personas con patologías semejantes o patologías complementarias. Pero bueno, o sea, esto también quiere decir que aunque cada caso es único, sí existen las semejanzas, ¿no? Eh, a mayores coincidencias culturales, pues mayor probabilidad hay de que haya constructos semejantes. Y
pues también es interesante, ¿no? Este tema de la sociabilidad. Eh, Podemos entender mejor a un individuo si, o podemos a lo mejor crear una mejor relación con esta persona si entendemos sus constructos, si entendemos cómo piensa. A lo mejor aquí también podemos hablar de un tema de empatía, ¿no? Eh, Ser empáticos nos ayuda a ganarnos la confianza de las personas, ¿no? En este asunto, pues obviamente no hay que descalificar, hay que comunicarle al paciente, ¿no? Que entendemos cómo llegó a esa conclusión. Puede que ahorita no le esté funcionando, pero en su momento fue razonable. Su ensayo y error, su experimentación, esta actitud científica que mencionábamos anteriormente, le llevó a esta construcción y hay que valorarlo, ¿no? O sea, no entrar directo con la descalificación porque eso lo que va a hacer es ponerla a la defensiva, ¿no? Pero sí, o sea, es importante eso, esta parte de entender, ¿no? Cómo se fue creando el constructo, de no tener esta actitud de juicio y que ella misma vaya dándose cuenta de que es necesario cambiar el constructo, que ella misma evalúe. Por eso es importante ir conduciendo a la persona, al paciente, a través de preguntas para que esta persona genere esa conciencia y ella misma genere el deseo de cambiar, el deseo de hacer una modificación, una alteración en su constructo personal o de plano que decida abandonarlo. Y ya finalmente, pues vemos algo sobre la validez. Esta aportación de Kelly me parece muy valiosa, ¿no? Él argumentaba que la validez de cualquier teoría se encuentra en su utilidad. Y pues lo que nos dice la fuente consultada es que su utilidad ha quedado demostrada en diferentes ámbitos, en la psicoterapia, en la historia, en la lingüística, etcétera, ¿no? En desarrollo organizacional, estudios de mercado, sociología, etcétera. Entonces es una teoría que considero bastante útil para la propia vida, para analizar nuestros constructos personales, pero también pues para darle una aplicación en diferentes ramas del conocimiento. Entonces, bueno, por lo pronto sería todo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos la próxima semana.